laborales son, por ejemplo, profe, las que nosotros adquirimos en el trabajo, como por ejemplo trabajar en equipo, eh, la capacidad de análisis de los datos y los reportes que se generan dentro de una empresa, las habilidades que tomamos para tomar decisiones y actuar. Correcto. Vamos bien, vamos Rápidamente, eso bien, sería. vamos bien. ¿Quién más? Julisa también escuché que dijo que tenía... Muy bien, Elisa. Muy bien. Gracias, profe. No, espere. Vamos a ver, pues. Puede seguir otra persona, espere que estoy organizando mi idea. Ah, bueno, listo. ¿Alguien más consultó algo? ¿O entramos en materia? ¿Por qué hoy no me están prendiendo la cámara? Acuérdate que le estaba diciendo que lo ideal es que la Ya prendamos porque es estamos. que así yo me doy cuenta, si, no importa si quieren comer, no importa y tienen que mirar el celular en algún momento. Yo no le presto atención a eso, pero sí le presto mucha atención a darme cuenta de si ustedes están comprendiendo o no, porque lo dicen inmediatamente con la cara. Entonces, para mí es bastante importante poder tener contacto visual con ustedes de alguna manera. Bueno, entonces, cuando arrancamos a mirar el tema de las competencias, hay una clasificación, la primera clasificación que hay de las competencias, las divide en competencias básicas, en competencias ciudadanas, ¿sí? Y en competencias laborales. Las competencias básicas, como nos decía ahorita Elizabeth, tienen que ver específicamente con las primeras competencias que nosotros desarrollamos en nuestra niñez, ¿sí? Son las competencias que se consideran elementales para el desempeño normal de cualquier persona a lo largo de su vida. O sea, no, se supone que cualquier persona en condiciones medianamente normales debería tener desarrolladas al menos las competencias básicas. Le permiten al estudiante o a la persona, pues que en este caso estamos hablando de estudiantes, que son ustedes, pero les permiten comunicarse, pensar de manera lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo, y estas competencias se desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, y se siguen desarrollando al menos hasta la media académica y media técnica. O sea, la educación que nosotros damos a nuestros niños va a definir muchísimo, muchísimo, de manera muy importante, cómo van a funcionar estos muchachos con los otros dos tipos de competencias. O sea, estas competencias son la base de todo lo demás que usted vaya a aprender en su vida. Entonces, ¿como cuáles competencias habrán ahí? ¿Cuáles creen ustedes? Se desarrollan en los niveles de educación básica primaria, secundaria y casi que hasta la media técnica. Profe, lo social para mí, Para ti, listo. Lo social. la matemática, Las matemáticas son básicas, pero las operaciones básicas, al menos sumar y restar, ¿cierto? ¿Cómo? lo lingüístico, como el idioma, no solamente, o sea, nosotros decimos español, listo, es nada más como nosotros hablamos, no. O sea, abarca muchas cosas. O ¿Sí? sea, en la manera de escribir, de expresarse. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de competencias básicas, entonces hablamos de las matemáticas como para que las personas aprendan al menos a hacer cálculos básicos, a dimensionar, por ejemplo, a comprender dimensiones de cosas en términos de números. Con lo que tú dices del lenguaje, que por lo menos aprendan a hablar, ¿sí? No con un lenguaje técnico y con un lenguaje pues como muy avanzado, pero que por lo menos tengan la capacidad de hacerse entender, ¿sí? Por eso decimos que desde niños, ¿sí? Si usted desde niño no desarrolla la capacidad de hacerse entender, difícilmente cuando sea adulto logre hacerlo. Usted encuentra personas que están en una edad adulta, que han pasado por el bachillerato y son hasta universitarios y les da una dificultad enorme entablar una conversación o hacerse entender con cualquier cosa que quieran explicar. Que le escriben a usted un libro, pero no son capaces de verbalizar lo que están pensando. ¿Sí? Porque no desarrollaron una competencia básica de las primeras
en su etapa de formación de la vida, que es el desarrollo del lenguaje, la capacidad de hacerse entender a través del habla. Esa es una competencia básica. Hay personas que cuentan plata y hacen cuentas de plata con una facilidad enorme, pero vaya, póngalo a sumar números, no son capaces. ¿Por qué? Porque no desarrollaron la capacidad o la competencia de hacer cálculos matemáticos básicos, operaciones matemáticas básicas. Hay otras, que son las que vienen después, que son las competencias ciudadanas, ¿sí? En estas primeras, influye mucho la educación en el hogar, la educación inicial, la educación temprana, la formación temprana de los niños en la primera infancia y la educación primaria en las escuelas. En estas competencias ciudadanas, esas competencias habilitan a las personas, a los jóvenes. Acuérdense que las competencias deben ser entendidas como habilitadores. ¿Cómo así que habilitadores? Sí. Ayer Laura nos hablaba de habilidades. Creo que fue Laura la que nos habló de habilidades. No recuerdo si fue Laura, Elizabeth o Juliana. Profe, Hola. profe, Hola. Te escucho, Elisa. se está entrecortando mucho y se ve pausado, no se escucha casi nada. Pero yo creo que te está pausando a ti porque yo tengo full, yo aquí tengo todo el tiempo un indicador de la velocidad de internet y aquí voy bien. 4, está pausando lo que yo digo. Sí, se está pausando, ¿no? Parece que sí porque ninguno me contesta. Se está Profe, no, pausando. la suya está bien. Profe, es ella. Yo lo escucho bien. Ah, bueno. Profe, yo voy a salirme del grupo y me voy a permitir por favor el ingreso. Claro, claro que sí. Ya, yo deshabilité la Bueno, sala de profe. espera para que entren de una vez. Bueno, gracias, profe. Ya voy a salir y vuelvo a ingresar de nuevo. Listo. Sino que me da un poquito de susto deshabilitar la sala de espera porque ahí es donde a veces se meten a hacer vainas en los salones, en los grupos de clase. A unos compañeros les hicieron unas, que hágame el favor. Compañeros de trabajo que les intervinieron reuniones y les pusieron videos de porno en medio de la reunión. Sí, lo hacen, a veces lo han hecho en Zoom. Cuando uno no habilita la sala de espera, para eso es la sala de espera, para uno mirar quién es el que está pidiendo ingreso. Bueno, entonces le está diciendo que las competencias son habilitadores. ¿Son habilitadores? ¿Cómo así que son habilitadores? Lo califican a usted o lo convierten en una persona que tiene la habilidad y la capacidad para poner en práctica un conocimiento adquirido. Que bueno, a Laura le tocó apagar la cámara. Bueno, las competencias básicas entonces dijimos que eran las que se forman en la primera infancia y son las competencias más elementales que desarrolla el ser humano. Las competencias ciudadanas tienen que ver con la habilitación de las personas para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Tiene que ver es con la capacidad o con las competencias que nos habilitan para vivir en sociedad, para vivir en comunidad. Yo ahorita les decía, son competencias que son muy escasas. Hoy día, esas competencias son supremamente escasas en cuanto a que por años se había olvidado desarrollar a las personas o capacitar a las personas para vivir en comunidad. Lo que se nos había dicho toda la vida era que cada uno debía sobrevivir como podía, ¿cierto? Hoy día, competencias como por ejemplo, o habilidades como la empatía, por ejemplo, son cada vez mucho más valoradas en cualquier parte del planeta. No solamente a nivel social o a nivel comunitario, sino a nivel laboral incluso. Usted puede ser una persona, les decía yo ayer, usted puede ser una persona con una formación tremenda, tener títulos en los títulos, haber estudiado en las mejores universidades y haber sacado las mejores notas. Pero si en una entrevista de trabajo o en un proceso de selección a usted le identifican que tiene problemas para ser empático con los demás y tiene problemas para convivir con otras personas o para desarrollarse en equipos de trabajo de manera efectiva, es poco probable que aún teniendo usted toda la experiencia del mundo y todo el estudio del mundo le vayan a dar ese trabajo.
porque cada vez es más necesario que las personas interactúen entre ellas, ¿sí? Trabajos de personas solas que no interactúen con nadie, eso es muy difícil. O sea, ya no. Yo quisiera conocer un trabajo que sea así. O sea, un trabajo donde uno no tenga que interactuar con absolutamente nadie. Yo creo que no existe. Es que ni el deshelador de por una garita por arriba tiene que comunicarse con los compañeros, de hecho. Entonces, Profe, ¿qué hay? entonces en ese caso esas competencias ciudadanas también tendría que ver en cuanto a lo cognitivo de la persona, la parte comunicativa con otras personas. De hecho, todas las competencias tienen que ver con lo cognitivo y esa pregunta es muy buena, porque hay competencias que las personas no logran desarrollar así se preparen para desarrollarlas. Y eso tiene que ver también porque es que lo cognitivo en cada uno de nosotros, ustedes saben qué es lo cognitivo, todos saben qué es lo cognitivo. Lo cognitivo tiene que ver con la capacidad intelectual y de análisis, pues, o sea, con el razonamiento, ¿sí? Y el símil de lo cognitivo es lo físico, o sea, hay personas que tienen limitaciones cognitivas y otras que tienen limitaciones físicas, ¿sí? Cuando Laura pregunta si estas competencias tienen que ver con lo cognitivo, la respuesta es sí, y todas involucran lo cognitivo, no todas involucran lo físico, ¿sí? Pero la parte cognitiva siempre va a estar involucrada en las competencias, por lo que veríamos ayer, que las competencias involucran el conocimiento, la capacidad de, de ponerlo en práctica, o sea, las habilidades, ¿sí? Y finalmente algo que es muy importante, pero que no todo el mundo lo dice, tiene que ver con los comportamientos o con las actitudes, ¿sí? Cuando usted habla de comportamientos o actitudes, necesariamente está involucrando lo cognitivo. Los comportamientos tienen que ver directamente con lo cognitivo. Eso, a nivel psicológico, eso tiene todas las explicaciones que ustedes quieran, pero hay personas que definitivamente, por más que estudien y por más que intenten formarse para desarrollar alguna competencia, hay algunas que no les va a dar por temas cognitivos. Ojo que con esto, no estoy diciendo que es que tengan limitaciones o que sean bobos, como dice mucha gente, no. Es porque su psiquis, su comportamiento, su personalidad no le permite desarrollar esas competencias. Les voy a poner un ejemplo. Hay unas competencias laborales que les vamos a ver luego, perdón, que tienen que ver, por ejemplo, con la orientación al logro o con la capacidad de trabajo en equipo, ¿sí? Y hay, o con, por ejemplo, con orientación al servicio, por ejemplo, la orientación al servicio. Vamos a hablar de eso. La orientación al servicio es una competencia que se busca a nivel laboral y que se evalúa a nivel laboral, sobre todo en oficios y en el desempeño de oficios que tengan que ver con atención al cliente, ¿cierto? Orientación al servicio. Hay personas que por su comportamiento, por su personalidad, al ser demasiado introvertidos, por más que quieran, por más que se preparen, por más que estudien y por más voluntad que le ponga, van a tener una seria dificultad para desarrollar una competencia de orientación al servicio, porque tienen un problema de base, de competencias básicas, que no lograron desarrollarse bien y que nunca fueron capaces de lograr desarrollar esa capacidad de comunicarse con los demás de manera efectiva. Entonces, por más que quieran ser muy serviciales, de tener una orientación al servicio, de atender al cliente, les da pena hablarle. No son capaces de hablarle o no son capaces de dirigirse a un grupo de personas. Así tengan toda la voluntad del mundo, así lo quieran hacer, así hayan estudiado para eso, no van a lograr hacerlo porque mm, su intelecto, su capacidad, su personalidad les impide desarrollarlo, van a tener una dificultad, así quieran. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí tiene todo que ver con la parte cognitiva. Entonces, hablamos competencias básicas y competencias ciudadanas. Competencias básicas son las que habilitan a las personas para desarrollar otro tipo de competencias. Competencias ciudadanas son las que habilitan a las personas para cohabitar y para interactuar con otras personas, con otras culturas, con otras reglas, por decirlo así, ¿sí? Eh, y también se desarrollan entre la edad temprana, o sea, entre la niñez, durante la educación básica primaria
hasta la secundaria, media académica y media técnica. Ojo que esta temporalidad, la temporalidad con que se desarrollan estas competencias es importante tenerlas muy en cuenta, porque luego vamos a ver que tiene que ver la temporalidad con el desarrollo de competencias, porque hasta ahora no hemos hablado de competencias laborales, porque las competencias laborales en la temporalidad de la curva de vida de las personas se empiezan a desarrollar es por allá, cuando usted ya pasa de ser un adolescente, empieza a ser un adulto. Usted antes no debería estar desarrollando competencias laborales, porque usted está aprendiendo a ser persona, está aprendiendo a ser, está desarrollando las básicas y está desarrollando las ciudadanas. Las laborales deberían empezarse a desarrollar ya muy cercano a la edad adulta. Entonces vamos a ver qué nos dice las competencias laborales, que es el tercer tipo de competencias. Dice que esas competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarios para que, aquí dice que para los jóvenes, pero para que cualquier persona se desempeñe con eficiencia como seres productivos, o sea, para que se desempeñe laboralmente, ¿sí? En un oficio. Las anteriores eran para desenvolverse en vida ciudadana, en comunidad, para interactuar con los demás, y las básicas eran para formar las bases de todas las demás competencias que va a desarrollar. Las laborales son específicamente para que usted sepa hacer algo en la vida, para que usted se pueda desempeñar en la vida, a nivel laboral o a nivel pues, de oficio. Bueno, hasta ahí tenemos tres divisiones: básicas, ciudadanas y laborales. Ahora le vamos a hacer doble clic a las competencias laborales, que es donde nosotros nos vamos a concentrar, ¿cierto? Las competencias laborales también se dividen. ¿Se acuerdan de los mapas mentales que hacíamos? Bueno, entonces si estuviéramos haciendo un mapa mental, ya deberíamos tener arriba una burbujita que se llama competencias. Debajo tres burbujitas. Es que no tengo aquí cómo rayar y a mí me da mucha dificultad utilizar esa pizarra, pero porque para la pizarra es muy bueno un lapicito óptico para no rayar. Pero deberíamos tener entonces, como primer burbujita, las competencias. Esas tres competencias se dividen en tres, que son las básicas, ciudadanas y laborales. Ahora las laborales se nos dividen en dos tipos de competencias, o por lo menos de manera básica se dividen en dos. Dependiendo de qué autor consultemos o de la información que nosotros busquemos y dónde la busquemos, podemos encontrar otra serie de divisiones. Pues, dependiendo del país o de la zona del continente donde se averigüen, pueden haber otro tipo de divisiones, pero la más homologada en Colombia para las instituciones educativas es esta que estamos viendo aquí, y esta que estamos viendo acá es la que utiliza el SENA, ¿sí? ¿Cómo caracteriza el SENA las competencias? Entonces, por eso yo elegí explicarles estas, porque tiene que ver mucho más con su desempeño laboral, con cómo miden en Colombia y cómo evalúan las competencias, ¿cierto? Las competencias laborales se dividen en dos: las competencias laborales generales y las competencias laborales específicas. Las generales, ¿qué son las competencias laborales generales? Pues obviamente todas son competencias laborales, o sea, todas nos van a habilitar para desempeñarnos laboralmente, para desempeñarnos profesionalmente. Pero las generales se pueden formar desde la educación básica hasta la media, ¿sí? Y son competencias que son requeridas casi que en cualquier tipo de trabajo. O sea, son como las competencias básicas para usted trabajar, que las debería tener cualquier trabajador que vaya a desempeñar una tarea o oficio en una empresa, ¿sí? Cualquiera. Las específicas ya se desarrollan en la educación media técnica, en la formación para el trabajo como lo están haciendo ustedes, y en la educación superior. O sea, son competencias que se desarrollan con una finalidad específica, por eso se llama así, competencias específicas. Son competencias que están diseñadas y desarrolladas para desempeñar una labor específica. Me hago entender. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted estudió el bachillerato, terminó el bachillerato, ¿sí? Usted estudió
matemáticas, trigonometría, vio un poquito de estadísticas sociales, ¿cierto? Usted aprende de ciencias naturales, cosas básicas, de sociales, ¿cuál era otra materia del colegio? Filosofía, ¿cierto? Y eso a usted le va a ayudar a desempeñarse en muchos trabajos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si usted lo que se va a hacer, en donde va a trabajar, usted va a ser es operador de montacargas, usted debería desarrollar unas competencias específicas que lo habilitan como una persona apta para operar un montacargas. O sea que con ciencias sociales, matemáticas, trigonometría y todo eso, no va a tener. Debería estudiar o hacer un curso o prepararse de alguna manera, ¿sí? Para habilitar unas competencias que debería tener un montacarguista. Por ejemplo, manejo de cargas elevadas. Eso no lo sabe uno porque sí. Tiene que prepararse en unas competencias que son específicas para un cargo, ¿sí? Y tiene que adquirirlo a través de formación para el empleo o educación superior. ¿Educación superior en qué casos? Por ejemplo, si usted va a ser médico, ¿sí? Hay cosas que para ser médico se aprenden desde el colegio. Sumar y restar, dividir, multiplicar, hacer ecuaciones básicas, cuando va a calcular cómo administra un medicamento, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero para él poder desempeñarse como médico, tiene que desarrollar una serie de competencias que no las traía con la educación media o básica y que tiene que capacitarse y adquirir experiencia para poder desarrollar esas competencias específicas. ¿Sí me están captando hasta ahí? Vamos a hablar, por ejemplo, de conductores. Se supone que si usted sabe manejar, debería poderse desempeñar manejando cualquier cosa, ¿cierto? Se supone, uno dice, pues este maneja un carro grande, maneja uno pequeño, maneja uno grande también. Pero no. Puede que la descripción de un cargo requiera y especifique en su descripción que se requieran unas competencias laborales específicas para ese cargo. Y usted solamente adquiere esas competencias a través de capacitación. Sea cual fuere la forma. A través de la educación básica, a través de la educación superior, formación para el trabajo o capacitación al interior de una empresa. ¿Quién de ustedes aquí está trabajando en una empresa en este momento? Todos están nada más estudiando. Sí. Elizabeth trabaja en una empresa. Yo trabajo en la Secretaría de Tránsito. Yo ¿Vos trabajas en la también. Secretaría ¿Quién trabaja en la Secretaría de Tránsito, Elizabeth? Sí, sí, Bueno, profe. listo. ¿Qué haces allá, Elisa? Yo soy la secretaria de inspección. Listo, soy secretaria de inspección. Entonces, mucho de lo que vos aprendiste durante tu estadía en el colegio te sirve para ser secretaria de inspección. Pero hay cosas que si no estuvieras estudiando acá en el CENSA en este momento, no tendrías desarrollada la competencia, o si no hubieras estudiado otra cosa, no tendrías desarrollada la competencia para ejecutar el cargo que estás haciendo hoy, porque ese cargo tiene unas competencias específicas, unos saberes y unas habilidades que de otra manera no habías desarrollado. Pero, por ejemplo, si antes de ser secretaria fueras un auxiliar de otra cosa y te hubieran evaluado el desempeño y hubieran hecho una evaluación de tu trabajo y dijeran, venga, lo que pasa es que haciendo esta valoración de las competencias de Elizabeth, identificamos que tiene esta, la otra, una más allá y esta otra. Y le falta la quinta. Y esa quinta se adquiere a través de capacitación. Venga, démosle capacitación. O sea, no necesariamente tiene que ser en una universidad o en una institución de educación superior. Hay otras maneras de desarrollar competencias que es a través de la formación interna. Esta vaina se acabó ligero, faltan 10 minutos. Bueno, a través de la capacitación interna. Para eso se hace la evaluación de competencias laborales. Aquí vamos viendo ya puntaditas del para qué se hace la evaluación. Usted sabe qué necesita formar en sus empleados, en sus colaboradores, cuando los evalúan. Si usted no los evalúa, usted nunca va a identificar cuáles son las competencias que son necesarias desarrollar en ellos y en cuáles son buenos, en cuáles son fuertes, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahora ya llevamos esas 3 divisiones superiores, básicas, ciudadanas y laborales, y en las laborales tenemos estas 2 divisiones, competencias laborales generales, o sea que son comunes
a todos los trabajos del planeta Tierra, ¿sí? Y otras que son específicas, y es que son puntuales para cada cargo y que requieren de formación adicional a la básica. Formación o experiencia. Hay gente que a través de la experiencia desarrollan competencias, pero así a usted le digan siempre que es a través de competencia, de experiencia, eso detrás tiene una formación. O sea, cuando la gente le dice, no, es que yo tengo mucha experiencia, yo ya sé hacer eso. No, alguien le enseñó. Alguien lo tuvo que haber formado. Alguien le tuvo que haber dicho, no, hermano, así no es, hágalo de esta otra manera. O que le haya dicho, vea, métase por aquí, hágale por allá, ¿cierto? Ese es otro tipo de formación. Casi nadie lo reconoce, pero es otro tipo de formación. ¿Cómo hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿O las hago yo? Vamos bien. Yo voy cogiendo a quemarropa. A ver si le escucho la voz. Sobre todo a los que no veo. Para darme cuenta que pronto no estén viendo Los Reyes o Pasión de Gavilanes. Ya me he pillado unos que le olvida y como que le olvida el audio o hacen caras cuando pasa algo en la novela y uno viéndolos. Bueno, o que están en spa. De todo se ve. Bueno. No, profe, es que acá llegan de trabajar. Ay, tranquila, es por molestar. Es que podemos ir escuchando y hacer otras cositas. La formación de las competencias laborales generales en todas las personas que se están formando en educación básica y media es uno de los objetivos de la política de articulación de la educación con el mundo productivo. Eso es una propuesta y yo quise poner esa nota ahí porque, como les decía ayer, la definición de cuáles son las competencias laborales que se quieren desarrollar en los estudiantes en Colombia, o sea, con ustedes, ¿quién define qué es lo que vamos a enseñar en el CENSA? ¿Eso de dónde sale? Entonces, ¿quién se inventó eso? ¿O cada cuánto cambia? ¿Siempre vamos a enseñar lo mismo? No. O sea, la formación que se le da a los estudiantes desde la educación media hasta la educación superior se tiene que estar revisando constantemente. Y ya se les contaba que esa revisión la hace una triada que la conforma el gobierno y que lo hace a través del Ministerio de Educación Nacional, las empresas o el sector empresarial y las instituciones educativas, ¿sí? Siempre lideradas por el Ministerio de Educación Nacional. Ahí es donde se define cuáles y cómo, o cuáles competencias y cómo se deben desarrollar en las personas que se están educando. Porque obviamente al gobierno le interesa que las personas que se están formando desarrollen unas competencias que les permitan ser productivos para el país cuando terminen de formarse. ¿Sí? Miren esto. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando ahorita? De cómo íbamos desarrollando las competencias en la medida que nosotros vamos avanzando durante nuestra vida. Si observan en la parte de arriba, en la parte superior, aquí vemos pruebas a ver de quinto, o sea que por aquí el muchacho o la muchacha ya va en quinto de primaria. Por aquí va por allá en noveno, aquí termina 11, por aquí por esta parte está entre la educación técnica y la tecnológica, por aquí tiene formación profesional y por aquí ya tiene formación profesional a nivel de posgrado, maestría. Entonces, miren esto, la franja azul clara, ahí abajo, que son las competencias básicas, se empiezan a formar desde la primera infancia y usted no termina de aprenderlas nunca. O sea, usted todo el tiempo, perdón, no termina de aprenderlas, no termina de usarlas. Siempre las desarrolla y usted aprende más o menos como hasta por aquí. ¿Sí me están viendo en dónde? Como por la secundaria. De ahí para adelante, el nivel o la cantidad de competencias que usted tiene desarrolladas a nivel básico no aumenta mayor cosa. O sea, lo que usted aprendió cuando chiquito y así se quedó. Pues dicen, hay un dicho, hay un refrán que dice que el oro viejo no aprende a hablar. ¿Sí? Se refiere a este tipo de cosas, que las competencias básicas usted las desarrolla en su niñez y en parte de su adolescencia. Y que ya de ahí para adelante lo que aprendió, aprendió. O sea, casi que así se queda. Ya queda formateado así.
Entonces, y eso parece pues, como un chiste, pero es verdad. O sea, hay cosas que usted, si no lo aprendió cuando era niño, difícilmente las desarrolla en su edad adulta. Listo. ¿Quién me da un ejemplo? Las Algo que uno, matemáticas de primaria. las matemáticas de primaria. Ah, sí, sí, lo declaro. Para mí fue eso. Yo no lo fui la mejor en primaria y créanme que ahora en mi adultez, no, de madre, pago para que me hagan lo de matemáticas, no, duro, casi, estas cosas, por ejemplo, en estadística es de profe, casi que no me entra. Yo, por ejemplo, soy muy bueno para la matemática financiera. A mí todas las matemáticas que tienen que ver con estadística y finanzas me gustan mucho y me va muy bien. Pero cuando Sebastián necesita hacer tareas él está en sexto, va, yo no. Yo Y esas nunca, cosas de conjunto, todo eso quedan en quinto, no, eso reseteado que total. trigonometría y todo eso, no, yo, pues, por eso no soy ingeniero. Yo por eso soy administrador y soy especialista en proyectos, porque a mí eso no me gusta. Y nunca desarrollé una habilidad o una competencia notoria en ese tipo de cosas. Comparto lo que dice Camila. Y ahora, después de viejo, así me ponga, no me entra, no me gusta, no me da, ¿sí? Y como esas, algunas otras cositas. En cambio, hay cosas que yo desarrollé desde muy niño, desarrollé la habilidad y la competencia, y por aquí, cuando empecé ya a estudiar, después de noveno, que estaba en el colegio y que ya iba para la universidad, esas cosas que desarrollé en las que me volví muy bueno cuando era niño se potenciaron de muy buena manera y eso pasa con todos nosotros. En lo que éramos buenos, eso se dispara cuando uno empieza a estudiar. Y en lo que uno era regularcito, a fuerza de lidias, ya cuando está adulto lo puede tramitar. Bueno, en la misma gráfica, nosotros vemos que parejo con la educación, con las competencias básicas, se van desarrollando las competencias ciudadanas y que esas también, uno las adquiere por aquí como hasta la secundaria y después se mantienen iguales. Usted no aprende a ser mejor ciudadano después de viejo. Usted aprende a ser buen ciudadano desde que está chiquito y lo formaron en su casa y lo formaron en el colegio y usted aprendió a ser una persona de bien en el sentido de la interacción con los demás. Bueno, las competencias laborales generales se empiezan a desarrollar por acá en la secundaria. Usted en la secundaria empieza a aprender cositas que ya le sirven para el trabajo, que ya le sirven para desempeñarse a nivel laboral, ¿sí? Y de hecho, yo creo que la mayoría de nosotros ha conseguido su primer trabajito, así sea país de mentiras, trabajando un fin de semana, trabajando por ditas, por aquí como en la mitad de la secundaria. Por ahí cuando uno tiene como 15 años, ¿cierto? Empieza a trabajar como a los 14. Me está dando tos. Ay, qué susto. Y esas sí se van incrementando y se van desarrollando en la medida en que uno va avanzando y va adquiriendo más conocimientos. Pero las que tienen el pico más alto son las competencias laborales específicas. Esas empiezan después de la educación media, por aquí finalizando 11, y en la medida en que usted aumenta su nivel académico, esas competencias específicas crecen de manera exponencial. O sea, entre más formación tenga usted, mayor nivel de competencias laborales específicas va a tener. Es como ir reuniendo talentos. Claro, total, va reuniendo talento, va reuniendo capacidades y habilidades para desarrollarlas, porque es que usted aquí está estudiando y parejo con el estudio usted está trabajando, casi siempre, ¿sí? O se está